queridos hermanos y amigas, placer tenerlos aquí, igual que la gente que está vía Zoom. Un saludo muy cordial para todos. Vamos a darle la bienvenida nuevamente. Hoy vamos a tener edificación por medio de la palabra en las manos del hermano Augusto Esteban. Quiero hacer una pequeña oración para entregar el culto al Señor, que es nuestro guía y nuestro Padre, sobre todo en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de servir, estar aquí contigo y de poder aprender más de enseñanza que nos edifican y nos dan todo lo que necesitamos. Tú ya lo sabes todo, pero nosotros oramos. Bendice tu palabra, orar sin cesar y dar gracias por ti. Bendice a todos los participantes, a los que están presentes, a los que están vía Zoom y a los que vienen en camino a través comienzos. Gracias, gracias Padre. Todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a hacer una lectura bíblica que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 31 al 33. Tengo que hacerlo así para que tenga contexto. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que te haga su obra. Enseguida vamos a escuchar un himno que está en nuestro himnario. Celebremos gloria con el hermano Oscar Zelaya. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio realmente venir a cantarle al Señor. Y imagínense, me toca a mí ayudarles aquí para que cantemos todos este hermoso, ¿qué puedo decirles? Pedazo de la Biblia. Algo hermoso. Y creo que todos se lo saben, así que ayúdenme a cantarlo. Allá en su casa también, hermano. El que habita el amigo de Dios, del Salmo 91, que está también en los números. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar,
y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo aquí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de tu frente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, siempre confiaré. Él te librará del lazo del cazador, con sus plumas defenderá, y debajo de sus alas estarás seguro. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo aquí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Su nombre alabar. Por siempre. Su nombre alabar. Por siempre. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Ahora vamos a pasar con esta. Ana Jenny Cepeda con las noticias del día. Buenas tardes, hermanos. Pasamos por las noticias del día. En nuestra primera noticia, Elon Musk advierte pérdida de empleo por uso de inteligencia artificial. Según el mandante Elon Musk, la mayoría de empleos a nivel mundial están en riesgo de desaparecer ante la adopción de la inteligencia artificial. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, manifestó durante su participación en la conferencia VivaTech 2024 en París que la mayoría de los trabajos actuales serán reemplazados por máquinas inteligentes y sistemas automatizados en un futuro no tan lejano por el impacto de la inteligencia artificial. Casi ninguno de nosotros tendrá trabajo, afirmó Musk, destacando la rapidez con la que se está produciendo esa transformación con la implementación de la inteligencia artificial en las empresas a nivel mundial, según información de Infobay. No es la primera vez que Musk aborda este tema. En diversas ocasiones ha señalado que la masificación de la inteligencia artificial y la robótica puede llevar a la desaparición de una significativa cantidad de empleos tradicionales. De acuerdo con el medio internacional, analistas, economistas y organizaciones globales discuten las medidas necesarias para enfrentar un escenario donde millones de personas podrían quedar desempleadas. La opinión de Elon Musk se asocia de alguna manera con la del magnate Bill Gates, quien recientemente afirmó que 3 empleos no desaparecerán con la implementación de la inteligencia artificial. Estos empleos, según Gates, son los trabajos que implican interacciones directas con la inteligencia artificial, aquellos relacionados con el sector energético y los vinculados con la industria tecnológica en general. A pesar de sus advertencias, Musk señaló que hay trabajos que nunca serán reemplazados por inteligencia artificial, particularmente aquellos en el sector salud. Este campo, según el empresario, continuará necesitando la intervención humana, debido a la complejidad y naturaleza de los cuidados pequeños. En nuestra segunda noticia,
Ucrania y Rusia intercambian 95 prisioneros de guerra en el sexto intercambio respaldado por Emiratos Árabes Unidos. Ucrania y Rusia han intercambiado 95 prisioneros de guerra cada uno en la sexta mediación respaldada por Emiratos Árabes Unidos, confirmaron ambas partes este miércoles. Seguimos trayendo a nuestra gente a casa. Otros 95 defensores han sido liberados del cautiverio ruso, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un comunicado. Se trata de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de la Guardia Nacional y de la Guardia Fronteriza, añadió. Entre los soldados que regresaron se encontraban miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, miembros de la Guardia Nacional, miembros de la Marina, de las Fuerzas de Defensa Territorial y de la Guardia Fronteriza, del Servicio Estatal de Transporte Especial y un defensor de una unidad comunitaria territorial voluntaria del Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra. El Ministerio de Defensa ruso también confirmó que los 95 prisioneros fueron intercambiados y que los militares rusos fueron devueltos. Todos los soldados liberados reciben asistencia médica y psicológica necesaria, dijo el Ministerio de Defensa ruso. El sexto intercambio mediado por Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra en 2022 ha elevado el número total de prisioneros intercambiados entre los dos países a 1.558. Según un comunicado del país del Medio Oriente este miércoles. Zelensky dijo que estaba agradecido con el equipo que participó en el intercambio y dijo que no importa lo difícil que sea, tienen que traer a todos de regreso. Esto ha sido todo, que el Señor le bendiga. Y hermanos, vamos ahora al segmento de la información semanal. Les animamos a asistir a nuestro especial médico gratuito que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de julio en un horario de 7 a.m. a 1 p.m. También en nuestra iglesia. Contaremos con diferentes especialidades para hombres, mujeres y niños. Asiste e invite a sus amigos que sirven para que sean atendidos con amor. Invitamos también al culto de caballeros que se realizará el sábado 20 de julio a las 7 a.m. en la instalación de la iglesia. No deje de venir y traiga un invitado. El tema será: la palabra de Dios es su palabra. Texto clave, Salmo 119, 105. Ya estamos a las puertas de nuestro segundo evento a la familia 2024. Llevará a cabo en nuestras instalaciones el día sábado 20 de julio en un horario de 5 p.m. a 6:30 p.m. El expositor invitado será el pastor Oliver Torres de la Iglesia Bautista Perea. Tema: el perdón en la vida cristiana. Versículo clave, 1 de Juan 1:9. Será un día de mucha edificación para nuestras familias. Comience de a invitar a otros a venir. Ahora voy a dar lectura al material de edificación. El título es Pluralismo religioso. El pluralismo religioso generalmente se refiere a la creencia en dos o más cosmovisiones religiosas, siendo igualmente válidas o aceptables. Más allá de la mera tolerancia, el pluralismo religioso acepta múltiples caminos a Dios o Dios como una posibilidad, y usualmente se contrasta con el exclusivismo, es decir, la idea de que solo hay una verdadera religión o una. Mientras que el pluralismo religioso ha existido al menos desde el siglo XVII, el concepto se ha vuelto más popular desde la segunda mitad del siglo XX en Europa Occidental y América del Norte. Especialmente la idea del ecumenismo religioso, religiones trabajando juntos y el reciente movimiento religioso han conducido a una mayor aceptación del pluralismo religioso en la cultura. El pluralismo es más que compartir ciertos valores o estar de acuerdo con los mismos temas sociales. Tanto los budistas como los cristianos coinciden en que ayudar a los pobres es importante, pero ese acuerdo limitado no es pluralismo. El pluralismo tiene que ver con corroborar reclamaciones rivales de la verdad y aceptar diversas creencias acerca de Dios y de la tradición. Además, dos o más religiones pueden compartir algunas creencias doctrinales y aún así seguir siendo fundamentalmente diferentes como sistemas de creencias. Por ejemplo, los musulmanes y los cristianos están de acuerdo en que hay un solo Dios, pero ambas religiones definen a Dios de forma diferente y sostienen muchas otras creencias irreconciliables.
¿Qué enseña la Biblia sobre el pluralismo religioso? Primero, la Biblia reconoce un solo Dios, Deuteronomio 6:5. Por lo tanto, el pluralismo religioso es incompatible con la enseñanza bíblica, puesto que el pluralismo acepta varios puntos de vista de Dios e incluso dioses. En segundo lugar, la Biblia enseña el exclusivismo, es decir, que solo hay una manera de conocer a Dios, a través de Jesucristo. Juan 14:6 señala que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre excepto a través de él. Los apóstoles enseñaron el mismo mensaje en Hechos 4:12, y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres, y que podamos ser salvos. En tercer lugar, la Biblia muchas veces condena a otras religiones, como por ejemplo hay tras dioses que no son dioses. Josué 23:16 dice: y traspasar es el pacto del Señor vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá. La libertad religiosa garantiza que múltiples religiones pueden rendir culto de manera pacífica, y los cristianos valoran esa libertad, ya que permite una adoración libre a Dios. En contraste, el pluralismo religioso enseña que las múltiples religiones son verdaderas o igualmente válidas, algo que la Biblia claramente refuta. Estimulamos la libertad religiosa, pero al mismo tiempo comunicamos la enseñanza de la Biblia, de la doctrina de un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora vamos a hacer una oración por la ofrenda. No, Padre, gracias por tenernos reunidos acá. Ya llega el tiempo de ofrendar y darte parte de lo mucho que tú nos das. Tú sabes que necesitamos cosas y tú las provees. Y tú nos bendices dándonos todas las cosas. Mucho antes de que nosotros las pidamos, tú ya sabes. Bendice a aquellos que tienen necesidad y que puedan subsanarlo. Te pedimos todo esto con bendiciones y con misericordia, así como en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. A continuación, queridos hermanos, les presento al hermano Augusto Esteban, que nos guiará en la edificación de esta noche con la serie de los profetas menores con el estudio del libro de Oseas. Hermanos, abuelos de nuevo por acá. Pues, vamos a ver el estudio del libro de Oseas. Son todos bien, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio del libro de el profeta Oseas. Vamos por el capítulo 5. Hemos llegado hasta el versículo 4. Habíamos estudiado la antepenúltima reunión que tuvimos. Y llegamos a ese versículo.
recapitulando un poco el versículo 4, ¿verdad? Dice muy claramente, dice, sobra no le permite ver Dios, porque hay espíritu de protección en medio de ellos y no conocen a esa es la revelación. Esta es una de las revelaciones que tenemos libros. Recordemos que ahí en el texto de este versículo está hablando precisamente de siempre del reino del norte. Siempre la referencia es el reino del norte. Y habla de Efraín e Israel. Dice, decía en el versículo anterior, dice Efraín se ha constituido. Israel habíamos hablado acerca de un poco de levadura de una de más. Efraín era la tribu de el reino del norte. Eso es interesante. Lo que es Efraín de Israel, dominante al constituir su país más grande también ustedes fueron partidos días. Después dice en el versículo 4, dice que sus obras no les permiten volver a Dios. Recordemos que las obras son una expresión visible del estado del alma, de las obras, de lo que ellos hacen, lo que ellos practican, como si fuera algo, como si fuera un hábito. Él dice que esas obras tienen un impedimento. Y es que ese impedimento es que no les permiten estar. Se habían habituado, queriendo decir, no podían hacer otra cosa diferente más que entregarse a Jesús, a suya, idólatras. Pero además de que esas obras, dice, y no les permiten volver a su Dios, ¿verdad? O volver a Elohim, al Dios verdadero,
en vez de ¿cómo se llama?, de volverse a él, ¿verdad? Dice que porque hay espíritu de prostitución en el rey. Anteriormente habíamos hablado, ¿verdad?, en el capítulo 4, versículo 12, dice: mi pueblo consulta a su ídolo de madera, no de consultar al Señor, ídolo de madera. Hoy en día hay varios ídolos de diferentes materiales, de madera, tallados en piedra, de aluminio, de acero, oro, plata, para todas las partes sociales. Pero dice en el versículo 12, 4:12, dice, y su palo le declara, porque así es como lo mira Dios, el ídolo. El hombre puede ser algo maravilloso, pero para Dios es un pedazo de palo, un pedazo de madera. Eso. Entonces dice, el palo te declara. Y dice, porque el espíritu de prostitución le ha engañado. O sea, le ha engañado a el pueblo. Hay un espíritu. Entonces, ese espíritu de demonía como que actúa precisamente también detrás de todos los ídolos. Detrás de cada ídolo hay un demonio trabajando, atrayendo a la gente para que aparte su vista de Dios verdadero. Y dice que ese es un tipo de prostitución, o sea, que impulsa, digamos, a prostituirse. Ahí dice la Reina Valera de fornicación, tipo de fornicación. Es lo mismo, de prostitución. O sea, como una mujer se prostituye. Entonces el pueblo se había prostituido, se había ¿cómo se llama?, contaminado con diversos ídolos. Y algo más dice, y no conoce. El pueblo de Dios, elegido por Dios, que no conocen al Padre, o sea, el Dios de pacto. Ahora habla de Jehová. O sea, siempre se habla del nombre de Dios. Jehová siempre hace una referencia a Dios que cumple con los pactos. Le dice que no conoces a Jehová, ¿verdad? O sea, a pesar de todo, entonces se habían prostituido por varias razones. Obras, la actividad demoníaca, y sobre todo dice que no conocían a Jehová, no conocen a Jehová. Ese es un gran problema. No conocer al Señor íntimamente. No se trata de que yo sé algo de Dios, no, ¿verdad? Conocerlo es conocerlo personalmente, íntimamente. Ahora recordemos que ellos estaban, hermanos, bajo el antiguo pacto. Ellos estaban bajo el antiguo. O sea, estaban bajo, podemos decir, bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés, como lo dice la Biblia, no fue como algo, digamos, como un forma, como un tutor, un ayo, como dice Gálatas, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo. O sea, que el antiguo pacto debía llevarnos nuevo pacto. No a un pacto renovado, sino al nuevo pacto. Porque dice ahí que no conocen a Dios. La característica, hermanos, del nuevo pacto es que dice que todos me conocerán. Nadie enseñará a su prójimo. Dice, porque todos me conocerán. Y voy a poner las leyes en su corazón, de vida, hablando del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos una nación que está bajo el antiguo pacto y que había quebrantado el pacto, ¿verdad? Entonces,
se había prostituido, habían permitido que los demonios actuaran en ellos, porque eso es lo que había pasado. Había ahí, ¿cómo se llama? Una actividad demoníaca que nos impulsaba siempre a esa prostitución o a esa fornicación. Después dice, la soberbia de Israel le acusará su misma cara. Israel dice, y Efraín tropezarán en su pecado. Judá también tropezará con ellos. En otras versiones, cuando dice, la gloria de Israel le acusará. O sea, aquello en que Israel se enorgullecía, ¿verdad? Entonces dice, esa gloria en la cual ellos se jactaban, le acusará en su misma cara. Para ellos, aquí, hermanos, hay algo interesante en este versículo, por eso uno debe bien consultar otras versiones. Entonces, cuando habla de que la soberbia de Israel le acusará, tiene un sentido también de que la gloria, cual ellos confiaban, él va a ser el acusador de ellos, ¿verdad? En su misma cara. Simplemente las pruebas van a ser, ¿no? La soberbia en sí. Él ha sido un soberbio. Ha sido una nación orgullosa porque no se ha querido someter, ¿verdad?, a la ley del Señor. Y esa misma ley lo va a acusar, ¿verdad?, quebrantado. Entonces, por eso dice, la soberbia de Israel le acusará en su misma cara, por la gloria en que ellos confían. Dice ahí, Israel y Efraín tropezarán en su pecado. En pocas palabras, está hablando de las 12 tribus, de las 10 tribus del norte, ¿verdad? Tribu principal y las otras 9 tribus. Dice que ya van a tropezar en su propio pecado. Y tropezar es caer. O sea, no van a poder levantarse, ¿verdad?, a causa de su pecado. No es porque Dios los hizo tropezar, fue su mismo pecado. Porque erraron ellos al blanco. Eso es lo que significa pecado, ¿verdad? O sea, la culpa. Entonces dice, tropezarán en su pecado. Y algo más. Aquí se está anticipando también lo que ocurrirá con el reino del sur. Dice, Judá también tropezará con ellos. En pocas palabras, el reino del sur también va a ir exactamente por el mismo camino que el reino del norte. Pero quiero decirles, hermanos, como lo hemos venido estudiando antes, el reino del sur se corrompió más todavía. Casi 2 o 3 veces más que el reino del norte. Ustedes leen Ezequiel, se dan cuenta de ello. Tanto así que Dios se refería a ellos como Sodoma. ¿Qué se refería a ellos como Sodoma? Siempre se refirió al reino del sur como Samaria, solo para que vean ustedes el contraste, ¿verdad? Pero cuando decía Sodoma, todos sabemos a qué se refiere, ¿verdad? A la nación pecadora, a la nación que fue juzgada por Dios, ¿verdad? Entonces, porque dice, le acusará en su misma cara Efraín. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, Judá también tropezará con ellos. Y eso tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Judá también tropezará con ellos. O sea, de la misma forma en que, ¿cómo se llama?, en que el reino del norte pecó, de esa misma manera, el reino del sur va a pecar, ¿verdad? Solamente que hay una diferencia de años. Ambos fueron llevados cautivos, ¿verdad? El reino del norte fue por los asirios y el reino del sur fue por Nabucodonosor, ¿verdad?, el rey de Babilonia. Dice, con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová, pero no lo encontrarán. Él se ha apartado de ellos. Ante la inminencia del juicio que vendría, vendría, entonces
ellos, ¿verdad? Tratarán, ¿verdad?, de apaciguar la ira del Señor, trayendo ofrendas de animales, ¿verdad?, de ovejas y de vacas. O sea que ellos, no se llama, según ellos, con eso, ¿verdad?, iban a detener el juicio del Señor. O sea, ofreciéndole de nuevo, volviendo a la ley de sacrificios, cumpliendo lo que dice ¿cómo se llama?, la ley de Moisés, de que para la culpa hay que cubrirla con sangre de animales, ¿verdad?, limpios, como dice ahí, por eso dice ovejas y vacas, o sea, ganado ovejuno y vacuno, así como lo dice la ley. Pero dice que eso de nada va a servir. Dice, andarán buscando a Jehová, o sea, creyendo que el Señor va a aceptar esas ofrendas. Más bien es todo lo contrario. Porque dice, no le encontrarán, ¿verdad? Por mucho que ofrezcan sacrificios, ofrendas, eso de nada le va a servir, porque no es eso lo que Dios quiere. Pero lo que quiere es un pueblo arrepentido. Lo que quiere Dios es un pueblo que realmente le obedezca y vuelva al pacto. Y que dejen la fornicación, que dejen la prostitución, o sea, estarse contaminando con ídolos de madera, de piedra, ¿verdad? Y de cuánto material hay. ¿Verdad? Y dice que andarán buscando a Jehová, pero no le encontrarán, ¿verdad? Porque el Señor se ha apartado de Israel, ahí lo dice, Él se ha apartado de ellos, ¿verdad? Mire qué terrible eso. Eso es lo más grave que puede pasarle a una persona que confía en el Señor, ¿verdad? Que Él se aparte de tal persona. Y es que ahí, hermanos, es muy claro, ¿verdad? En primer lugar, Dios había establecido un sistema de sacrificios, de ofrendas, una forma de ministrar a Dios. Pero no se trataba en sí de las ofrendas, no se trataba de lo que ellos ofrecían al Señor, se trataba de ellos mismos. Su ofrenda nunca iba a ser aceptable, ellos mismos estaban haciendo todo lo malo delante de Dios. Por eso que dice ahí que andarán buscando a Jehová, pero no le encontrarán. Y la razón que no lo van a encontrar es que Él se ha apartado de ellos. Casi desde que comenzó el reino del norte, casi desde sus inicios, ya ellos mostraron una actitud rebelde. Y claro, quienes la mostraron fueron los mismos gobernantes. Recuerden ustedes de Jeroboam I. No quería que el pueblo se fuera a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Pero entonces, por eso hizo 2 becerros y les dijo, estos becerros de oro, ¿verdad?, son los que te sacaron de Egipto. E instituyó sus propias fiestas y sus propios sacerdotes. Desde ahí comenzaron a faltar. Y como alguien diría, los reyes que decidieron no dieron uno, porque todos hacían lo malo ante los ojos del Señor. Había algunos, ¿verdad?, que en vez de su maldad, pues obedecieron al Señor, pero se mantuvieron en el mal camino. Se mantuvieron, lamentablemente. Entonces, el Señor aquí nos enseña, hermanos, que quiere sacrificio que nosotros pudiéramos ofrecer, porque mire, todo aquel que quiere agradar a Dios en base a obra, vaya, digamos ahora, en base a ofrenda, en base a lo que sea, eso es fácil, eso es bien sencillo. Entonces, como dicen, tratar de calmar la conciencia, haciendo obras. Como decía yo, alguien, mira, puede ser la madre Teresa, pero no puedo servir de nada, se han arrepentido delante de Dios. De nada sirve, hermano, pueden ser muchas madres Teresa,
Pero si no hay un arrepentimiento genuino, de nada sirve. De nada sirve. Hay unos que hacen obras filantrópicas solo para tapar sus maldades, pero sus corazones son malas. Entonces aquí, como les digo, es lo que nos enseña verdaderamente. No se trata de qué ofrezcamos nosotros, pero si andamos mal, nuestro corazón, nuestro espíritu anda mal delante de Dios. Nada nos sirve. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Que dice, vuestros pecados, vuestras maldades han puesto una barrera, han puesto una, ¿cómo se llama? Algo que imposibilita una relación con Él. Como dice Juan, ¿verdad? El Señor no oye a los pecadores. Mira, así de sencillo. Dios no los oye. Al que mantiene o al que vive en su pecado. Dios no los oye. Porque Dios es santo. Dios es santo, entonces no lo oye. Puede oír, claro, una oración de arrepentimiento. Una oración que diga, bueno, me vuelvo al Dios verdadero. De todo corazón y creo en Jesucristo. Después dice, a Jehová han traicionado, dice, porque han engendrado hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva, junto con Marcelo. La nación se estaba reproduciendo en cumplimiento del pacto abrámico, la cadena del mar, como las estrellas del cielo. Pero esos hijos que han engendrado, esos hijos no llevan, podemos decir así, la enseñanza, la transmisión de esa palabra de Dios, así como aparece en la ley, cuando dice que le enseñarás, repetirás estas palabras a tus hijos, que los hijos de tus hijos, cuando te levantes, te acuestes, cuando andes por el camino, ¿verdad? En todo lugar, ¿verdad? Repetirás estas palabras para que la siguiente generación le tema al Señor. Y entonces los hijos de los hijos van a ir, ¿cómo se llama? Conociendo, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Qué es lo que hizo? Entonces, por eso dice que había que repetir. Pero aquí dice que han encontrado hijos ilegítimos. Es como decir hijos bastardos, hijos fuera del matrimonio. Porque recuerden ustedes que aquí se nos procede, es, ¿cómo se llama? Tiene la figura de matrimonio. Para mostrar, ¿verdad? La fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Entonces, por eso dice que han traicionado a Jehová. Lo han traicionado, ¿verdad? O sea, lo han dejado, lo han abandonado. Dice, han engendrado hijos ilegítimos. Dice, ahora los devorará la luna nueva junto con sus parcelas. Es el juicio, hermano, pobre, o el juicio de escasez. Eso es el juicio de escasez. Lo que va a escasear es el alimento. La ley de Moisés establece maldiciones y bendiciones. Y una de las maldiciones precisamente es que la tierra, dice, será como bronce. El cielo, mejor dicho, será como bronce. Y la tierra será como hierro. Y eso, ¿saben qué significa? Que si tiran una semilla, ustedes en el hierro, ¿verdad? Ahí va a quedar por fuera, no va a germinar. Entonces es lo que está diciendo realmente. O sea, va a haber un juicio, ¿verdad? En el cual la tierra no va a producir absolutamente nada. Entonces eso es lo que durará en la luna nueva. Después dice, tocar la corneta en Gabá, la trompeta en Ramá, gritar en Bet-Aven, tiembla Benjamín. Efraín será una desolación en el día del castigo.
¿verdad? O sea que aquí se está anticipando el juicio que viene. Cuando se toca el shofar, es en el hebreo, tocar la trompeta, hacer el shofar, ¿verdad? Y se tocaba siempre para congregar. Entonces ahí está hablando que se va a tocar la corneta en Gabá, o sea, la frontera, ¿verdad? Gabá, Rama, de Aben son las fronteras del reino del norte. Sí, fronteras. Tiembla o Benjamín. Tiembla o Benjamín, ¿por qué? Porque ahí era la frontera entre el reino del sur y el reino del norte. Recordemos que Benjamín era parte del reino del sur. Entonces, cuando en Benjamín, la tribu, ¿verdad?, fronteriza, oiga eso, dice, va a temblar por el juicio que viene sobre el reino del norte. Efraín será una desolación en el día del castigo, o sea, la tierra va a quedar desolada, sin habitantes, porque van a ser llevados cautivos. O sea, van a ser llevados cautivos a otras naciones. De hecho, solo quedarían algunos pocos en número. Quedaron algunos pocos en número. Entonces vinieron los asirios y trajeron de otras naciones, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y empezaron a reproducirse. El problema es que esas naciones que vinieron ahí, los habitantes que vinieron ahí, fueron a experimentar los juicios de Dios. Entonces, había que enseñarles la ley del Señor. Y de ahí, claro, surgieron los famosos samaritanos, o sea, los judíos, claro, hasta que sobrevivieron hasta los días en que el Señor vino a la tierra. Entonces va a quedar desolada. Juicios de la desolación, eso quiere decir, y la cautividad, ¿verdad? Siempre han sido los dos juicios que el Señor ha establecido. En las tribus de Israel hago conocer lo que es verdadero. Es una palabra de Dios, o sea, que todo lo que el Señor ha dicho hasta este momento, todo eso, hermanos, se va a cumplir, se va a llevar a cabo, como que si fuera un decreto divino, ¿verdad? Y es que se cumplió en un 100% lo que aquí dice esta palabra. Pero el reino del norte tuvo tiempo para repetirse, ¿verdad? Porque dice que el Señor tiene largura de ánimo antes de llevar a cabo su juicio, ¿verdad? Él manda profetas, ¿verdad?, para llamarla por arrepentimiento. Pero algunos posiblemente sí obedecieron, otros no, ¿verdad? Apenas simplemente un remanente fue el que se hizo caso a la voz de Dios a través de los profetas. Después dice, los gobernantes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré mi ira sobre ellos como agua. O sea, lo que está diciendo que hay, digamos, fronteras establecidas. Dios ha establecido ciertos límites. Dios ha dado la ley, pero se puede decir que esa ley, ¿verdad?, que la traspasa, esa ley, es como que el que traspasa una colindancia, ¿verdad?, un lindero. Aquí hay una colindancia, pero yo voy a correr, digamos, mi colindancia y voy a agarrarle al vecino. ¿Verdad? Eso es un robo, obviamente. Y entonces corrió ¿cómo se llama?, las colindancias. Entonces, por eso dice así, ahí hay un símbolo. Los gobernantes de Judá fueron como, bueno, es un símbolo, como los que traspasan los linderos, porque hay ciertos linderos que Dios ha establecido. Por eso dice allá en Proverbios que no hay que traspasar los linderos antiguos.
No hay que traspasar los linderos antiguos. Hoy en día, hermanos, es muy característico. Hay ciertas normas morales que en cierta medida nos hemos heredado, ¿verdad?, de nuestros antepasados. Entonces, hoy en día se le llama a eso como tabú, ¿no? Como algo arcaico, ¿verdad?, como algo que no es moderno. Además, los tabúes, pero eran ciertos valores morales que en sí nos mantenían, o que mantenían, se puede decir, una cierta calidad en la sociedad. Pero hoy en día esos linderos se han pasado, se han traspasado. Y no digamos los, ¿cómo se llama? Las normas de Dios, las normas que el Señor estableció. Hoy en día saben ustedes que la música, como decían ustedes, pueden escuchar la música. Y saben que me doy cuenta de que los artistas famosos realmente escasean de talento musical. Se van a la sensualidad, a ver la carne, la pecaminosa de los hombres. De eso se trata. Ya no es aquello talento, de aquella voz talentosa, sin necesidad de salir semidesnuda o desnuda en las presentaciones. Eso es uno de los linderos que se trata. Esas normas morales que de alguna forma nos mantenían una sociedad sana, en cierta forma. Entonces, por eso dice, miren ustedes quién, los gobernantes. Todo empieza siempre, hermanos, por los gobernantes. Ellos son, ¿verdad?, los que traspasan en primer lugar las leyes de Dios, ¿verdad? Ellos las traspasan y las imponen. Hoy en día es lo que vemos, ¿verdad? Los gobiernos mundiales. Hay un poder mundial, impone ciertas normas. Vean ustedes en Europa, ¿verdad?, la Unión Europea, para que Hungría recibiera, ¿cómo se llama?, la ayuda prometida, no sé de cuántos miles de millones de euros por parte de la Unión Europea, tenía que hacer ciertas reformas internas. Y de esas reformas internas incluía, ¿verdad?, el matrimonio de personas del mismo sexo. Esa es una de las reformas. La ideología de género o de la reforma. Para que vean ustedes, ¿verdad?, que hoy en día se han traspasado ya ciertos límites. Y a veces se traspasan tanto, hermanos, que el Señor tiene que intervenir. Tiene que intervenir. Pero siempre dice los gobernantes de ciudades. Ahora se refiere a ellos. Ya habló de los, ¿cómo se llama?, de los de Israel. Ahora va con los de Judá. Entonces dice, derramaré mi ira sobre ellas como agua. O sea, porque traspasaron también los límites. Y eso era futuro, ¿no? El juicio de Dios iba a venir como un torrente. O sea, como esas aguas que se desbordan y que causan destrucción. Así va a pasar con ellos. Entonces, por eso dice, derramaré mi ira. Y recordemos, hermanos, que la ira del Señor también es tardada. Por eso dice la palabra que es lento para lento. Lento. Y lamentablemente las personas no entienden eso, no comprenden eso, creen que más bien que Dios se ha olvidado de ellos. En absoluto. En absoluto. No se ha olvidado.
Dios todavía tiene el control de todo. Él es el soberano y Él tiene control de todo. Entonces dice que los gobernantes de Judá también son así, igualitos. Efraín es oprimido y quebrantado en el juicio, porque quiso andar en pos de la vanidad. Está hablando, hermanos, como en tiempo presente, ¿no? Dice, es oprimido como algo que he hecho, como algo que ya está realizado, porque está ocurriendo. Entonces dice, Efraín es oprimido. En este caso se refiere siempre ahora a Efraín, al reino del norte. Efraín es oprimido y quebrantado en el juicio. Eso es lo que pasa, opresión. O sea, que viene algo de afuera hacia adentro. Eso es la opresión. Y dice que Efraín es oprimido y quebrantado. No solamente eso, quebrado también es la palabra. De la quebrado en el juicio. Y dice, porque quiso andar en pos de las vanidades. En ese caso, las vanidades refiere a los ídolos, porque eso es vanidad. Y vanidad viene de vano, de vacío, de algo que es inútil. Para el Señor es un pedazo de madera. Y eso es lo que es un ídolo, es un pedazo de madera. O es algo de un pedazo de piedra, una roca. Eso es lo que es un ídolo. Entonces el problema no es el pedazo de madera, el problema es los demonios que están detrás de ese pedazo actuante. Pero para Dios, el ídolo no es nada. No tienen poder para nada. Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no caminan. Nada, no pueden hacer absolutamente nada. Pero los demonios sí, que están detrás de ellos sí son los que operan y engañan a la gente con falsos milagros. Entonces dice, por eso es que están quebrantados porque por andar en pos de vanidades. O sea, si lo contrario sería que si andan en pos del Señor, no serían quebrantados, estarían sanados, estarían firmes, no estarían oprimidos, sino que estarían en lugares preciosos, tuvieran sus pies sobre roca. Dice, yo pues seré para Efraín como polilla y como carcoma para la casa de Judá. Y ustedes saben el daño que causa la polilla y la carcoma. Como la polilla y la carcoma pueden destruir una casa de madera, pueden comerse los libros. Así va a ser el Señor, ¿verdad? Va a ser como ellos. Nadie los mira, nadie ve cómo actúa la polilla ni la carcoma, ¿verdad? Casa de madera, pero cuando menos se acuerda uno, ¿verdad? Abre un libro y hombre, no hay absolutamente nada en ese libro, ¿no? Porque se lo comió la polilla. Sí me pasó, leer un libro, ¿verdad? El doctor Carballosa, ¿verdad? Y estaba traspasado completamente. Tuve que volverlo a comprar porque se lo había comido la polilla. Ya tenía tiempito de no leerlo. Entonces lo que es así, nadie ve, vea lo que hace, el daño que hace. Así va a ser también para Judá. Ellos, ¿cómo se llama? Va a ser como una carta. No lo ven en el juicio, pero va a ocurrir. ¿Verdad? Hay casos, hermanos, en que han colapsado casas de madera debido a la polilla y a la carcoma. Entonces es algo que no se ve, pero va a ser realidad, ¿verdad? Eso es esa es la idea de eso, como carcoma. Efraín verá su enfermedad y Judá su llaga. O sea, cuando esto ocurra,
Cuando pasen esos juicios, lo que está diciendo es como que van a tomar conciencia. Entonces se van a ver a sí mismos. Entonces van a ver realmente que están enfermos. Así se van a ver ellos. Efraín, o sea, el reino del norte, le da su enfermedad. Una enfermedad que realmente no se había dado cuenta que la tenía. Pero cuando empiecen a ocurrir estas cosas, ¿verdad? Entonces sí van a ver. Sí van a ver. Y dice, y Judá, su llaga, ¿verdad? Y la idea es una llaga de lepra, una llaga pestosa, o sea, lo que van a ver realmente, así como dice Efraín, de su enfermedad, recuerden, ellos fueron los que contaminaron al resto de las naciones, al resto de los tribus, ¿verdad? Así lo dice allá, ¿verdad? Efraín se prostituyó, ¿verdad? Y contaminó, dice, a Israel. O sea, como una enfermedad. Entonces se van a dar cuenta ahí de lo que han hecho. Van a ver eso. Y es que cuando, hermanos, uno está en adversidades, creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que no encontramos salida y de repente pensamos, ¿verdad? Las cosas que hemos hecho mal, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué viene eso? ¿Será que yo sembré mal? ¿Verdad? Y recibí las consecuencias, ¿verdad? De algo que yo hice y recibo las consecuencias. O simplemente hice algo, ¿verdad? Que desagradó al Señor y Él me está disciplinando. O simplemente es una prueba del Señor, ¿verdad? Pero de algo se acuerda uno ahí, ¿verdad? Siente como una tristeza, dice, hice mal aquello, ¿cómo se llama? A esta persona ofendí, y de repente toma acciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De restituir, ¿verdad? De ir a pedir perdón o lo que sea. O sea, uno mira su propio interior cuando uno está en adversidades. Entonces así le va a pasar también a estos dos reyes. Van a verse ellos. Y van a ver los enfermos que están y la llaga. Mientras que vean ustedes el contraste. Efraín tiene su enfermedad, pero el reino del sur tiene su llaga, la llaga leprosa. O sea, es una lepra, como les digo, el pecado de Judá fue más grande que el de Efraín. Porque ¿saben por qué? Porque ahí estaba el templo. Y los sacerdotes habían contaminado el templo. Habían hecho imágenes ahí y se habían arrodillado dentro del templo del Señor. Dentro del templo. Hicieron pasar a sus hijos por fuego, ¿verdad? O sea, como holocausto. O sea, hicieron perversidades peores que las del reino del sur. Por eso digo que su llaga como de lepra, la van a ver ellos, pero cuando venga el juicio de la desolación, de la cautividad y desolación. Entonces ellos van a ver, van a mirar y van a ver lo que hicieron. Algunos que fueron llevados cautivos tenían esperanza de regresar. Tenían esperanza de regresar, aún en su pecado, ¿no? Y tenían la esperanza hasta que dijeron que Jerusalén había sido destruida. Había sido destruida. Entonces, ahí lo miraron. Eso es lo que hizo Daniel también. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo Daniel. Él hizo la confesión del pecado por su pueblo. Y después de que él confesó el pecado de los gobernantes, el pecado del mismo, el pecado de los gobernantes y el pecado del pueblo, entonces fue cuando recibió la revelación de las 70 semanas, en las cuales cómo se propone Dios hablar a Israel. Dice, entonces Efraín irá a Siria. Miren ustedes, ellos se miran a sí mismos y en el juicio.
viene, pero en vez de acudir al Señor, dice, Efraín, dice, verás Efraín, entonces Efraín irá a Asiria, enviará embajadores al gran rey, pero él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. O sea, imagínense ustedes, en vez de acudir al Señor para que los sanara, los curara, los restaurara, los ayudara, en vez de eso, fueron a pedir ayuda al menos indicado. Fueron a pedir ayuda a aquellos que fueron sus destructores. O sea, esas mismas naciones, curiosamente, a los cuales ellos pidieron ayuda, esas mismas naciones son las que las vinieron a destruir el reino del norte. Y estuvieron a punto de destruir también el reino del sur. Pedir ayuda al menos indicado. Hermanos, cuando estemos en una situación, ¿verdad?, creo que es una lección para nosotros. ¿Quién tenemos que pedir ayuda? Obviamente, dice que debemos orar unos por otros. Pero no pensar, ¿verdad?, de que una persona así me va a ayudar. O no, voy al psicólogo que me ayude. Eso es lo peor que puede hacer un creyente, ir a un psicólogo a pedir ayuda psicológica, cuando el problema es espiritual. Entonces aquí dice, Efraín irá a Siria, enviará embajadores al gran rey, pero él no podrá sanar ni os curará la llaga. O sea, los juicios del Señor ya estaban en acción. Ya estaba en acción, podemos decir, el juicio de la ¿cómo se llama?, de la falta o de la escasez. Empezaban a escasear. Empezaban a escasear. Y enemigos por todos lados a pedir ayuda. Pero dice que él no podrá sanar ni os curará la llaga. No podrán hacer nada por él. Miren, Israel actual está en la misma condición. Israel, lamentablemente, como digo, todavía está en incredulidad, la mayor de la parte de la gente. ¿Y a quién acude para que le ayude? Ahí está, ¿verdad?, Estados Unidos, ¿verdad?, el que lo ayuda, siempre. Ahí están, hipócritamente, digo yo, las naciones europeas, porque las naciones europeas se han caracterizado siempre por ser antisemitistas. Siempre ustedes van a ver a lo largo de la historia, pero ahora están de parte de Israel. Tanto así, ¿verdad?, que hay una sede de la OTAN en Jordania. Eso sí es histórico. Pero Israel no sabe, la nación está tan ciega que creen que eso es para ayudarles en el futuro. Obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que se está estableciendo un cerco donde el anticristo lo va a usar para destruir a la nación. O sea, es algo histórico. No muchos le han prestado atención, ¿verdad? Pero ahí está, hay una sede de la OTAN en Jordania. Se están cercando, pero la nación no lo mira, lamentablemente. Y busca ayuda, dice, son mis ayudadores, ¿verdad? Pero esos mismos ayudadores se le van a volver en contra de ellos. Así como pasó, ¿verdad? Buscaron ayuda en Asiria, ¿verdad? Se extendieron inclusive a Nabucodonosor, a los caldeos. Y esos mismos que los ayudaron, al final los destruyeron. Fíjense ustedes, qué roja, ¿verdad? Pero sí está escrito ahí. Entonces dice, porque yo seré para Efraín como un león, o sea, para la nación, para el reino del norte, un león que devora, va a devorar el león. Pero dice, como un león y como un cachorro de león para la casa de Dan.
Los cachorros de león dependen de los leones, pero no son devoradores también. O sea, les llevan, podemos decir, que la presa que cazan, se la llevan a los cachorros para que ellos también coman. Entonces lo que el Señor está hablando siempre es de destrucción. Ustedes hermanos, a lo largo de estos capítulos casi solo hemos hablado de destrucción, de juicio y nada de restauración, de repente unos pocos versículos. Pero es así como el Señor ha querido describir el pecado de la nación. Pero lo que dice para ellos, también lo dice para nosotros hoy. Dice, yo mismo arrebataré y miré, tomaré y no habrá quien libre. Esa es la idea. Nadie, cuando venga el juicio del Señor, hermanos, nadie podrá librar. Nadie. Por muy fuerte y poderosa que fuera la nación a la cual Israel acuda. Pero dice que no van a poder ayudar. En absoluto. No la van a poder ayudar. Tomaré y no habrá quien libre. Voy a volverme a mi lugar, dice el Señor, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán con diligencia. Cuando habla de diligencia, la con aquella parte que es activa, o sea, con fervor. El propósito del Señor nunca ha sido solo de hacer juicio y juicio y juicio solo para destruir. No, no, no. Como dice, queriendo decir, bueno, ya tuvieron esto. Ahora dice y va a ver qué pasa. Voy a volverme a mi lugar hasta que reconozcan su. Y eso, hermanos, saben que hay un periodo de tiempo largo entre ese versículo. Inclusive entre la frase, voy a volverme a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, y hay un largo periodo de tiempo. Largo periodo de tiempo. Pero para nosotros, bueno, es un largo periodo de tiempo, siglos y siglos. Pero para el Señor no, 10 como 1000 años. Un día es como 1000 años. Y en su angustia me buscarán con diligencia. Eso casi tiene una referencia, hermanos, a los tiempos. Cuando llegue el tiempo de angustia para Jacob, ellos buscarán al Señor de todo corazón. Por eso dice, voy a volverme a mi lugar hasta. O sea, hay un fin para el juicio, en la cual ellos reconozcan su culpa. Israel todavía no ha reconocido su culpa. Pero Israel sigue confiando en las naciones poderosas. Israel, las naciones poderosas como Estados Unidos, la Unión Europea, específicamente la OTAN. Esa es la confianza del poderío económico, ¿verdad? Que tienen, digamos, muchos judíos en el mundo. Esa es la confianza de ellos. Pero no han buscado verdaderamente, ¿no? El rostro del Señor, porque aquí dice, busquen mi rostro, busquen mi presencia. Esa es la idea. O sea que para todo, también en medio de todo, hay una restauración. Ok, hermanos, nos quedamos aquí. Nos vemos el próximo jueves. Continuamos avanzando. Después de también un largo periodo de tiempo. Seguimos avanzando. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Vamos a despedir este culto con una corta oración.
Padre, gracias por la enseñanza que nos has dado. De esa manera te conocemos y sabemos que la sabiduría está en tu mano. Todo esto con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Señor bendiga desde la plataforma.